En esta ocasión nos toca hablar sobre un país que tiene mucha diversidad actualmente, que es una potencia totalmente en el deporte. De ahí salió nuestro buen conocido Neymar. Esta vez hablaremos de Brasil como un estado, como su formación del estado. Poco a poco iremos desencadenando diferentes temas. Actualmente el territorio de Brasil cuenta con una extensión de 8.510.820.623 kilómetros cuadrados, siendo el país más grande de América Latina y el quinto a nivel mundial. Tiene fronteras con Argentina, Bolivia, Colombia, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La división interna de Brasil está compuesta por 26 estados y un distrito federal. Los estados tienen autogestión, autogobierno y autoorganización. En cuanto a su relieve, es un país que comprende llanuras, mesetas y depresiones. Las mesetas ocupan más del 40% del territorio, siendo que hay montañas y colinas muy altas, mientras que las llanuras, al haber muchos ríos, también abundan, pero en menor medida que las mesetas, y las depresiones se han ido formando en los espacios entre las llanuras y las mesetas dada la erosión de los llamados escudos cristalinos, que son formaciones hechas de magma y fragmentos de meteoritos. Ahora pasaremos a un tema igualmente importante que es sobre su sociedad humana, específicamente en sus antecedentes históricos. Hablar de Brasil como una sociedad humana es muy interesante, ya que desde el principio y con sus antepasados ocurrieron hechos muy significativos. Remontándonos a unos miles de años, apareció la primera civilización brasileña. Era un pequeño grupo de indígenas que hablaban la lengua yupi, que se les conocía como los tupi guaraní. Vaya nombrecito, ¿no lo creen? El gusto les duró muy poco. Esto de los yupi acabó cuando un hombre portugués, pues no duró muy agraciado, llamado Pedro Álvares, que viajó por mares, encontró Brasil el 23 de abril del año 1500. Estas fechas varían por días dependiendo cada autor, pero la fecha más constante es la ya dada y lo nombró como la Isla de la Cruz. Al ver los brasileños las constantes llegadas de los europeos en querer conquistar todas las tierras que se tenían, su estupenda jugada fue comenzar a nombrar las regiones y así evitar el ataque o conquistas europeas. A pesar de sus intentos de no darles todo a los europeos, no pudieron con el hecho de perder una de sus lenguas, que es el yupi, y pasar al portugués, que se convirtió ya en el idioma natal del país desde la conquista hasta la actualidad. Como todo país latino conquistado, siempre va a buscar independencia y alejarse de la subordinación del más fuerte. Brasil claramente no se quiso quedar atrás y el primero en intentarlo fue por parte de Joaquín Silva. En otros temas, Brasil se ha posicionado muy bien como potencia deportiva en deportes como el fútbol, voleibol de playa y recientemente se convirtió en la de baloncesto. Esto igualmente tiene que ver con una serie de reformas que crearon en aquel país para fomentar el deporte. Ahora pasaremos a hablar con un tema más importante, al gobierno de Brasil. Esto se va a dividir en diferentes etapas de acuerdo en el año. La precolombia se dio hasta el año 1500, entre el siglo XV, el siglo XVI y el siglo XIX. Fue parte del imperio colonial portugués, utilizando el nombre del Reino de Brasil y teniendo la capital de Salvador de Bahía, la llamada Francia Antártica, y la actual São Luís, de 1612 a 1614, la llamada Francia Equinoccial. La primera revuelta de Felipe dos Santos en 1720. La Inconfidencia Mineira en 1789, durante la que se destacó Tiradentes, fue seguida por la Conjura Bahía 10 años más tarde. Estos dos grandes movimientos estuvieron marcados ya por tener la intención de proclamar la independencia, en tanto el segundo llegó a reivindicar la abolición de la esclavitud. Ahora, la época imperial, la época del imperio, que se dio entre 1822 y 1889. En 1808, el rey Juan VI de Portugal, en ese tiempo a un príncipe regente,
huyendo del ejército de Napoleón I, trasladó el asiento del gobierno de Brasil. Ante esto, Brasil dejó de tener estatus colonial y en ese mismo año de 1808 pasó a ser Reino de Brasil. El 7 de septiembre de 1822, el entonces príncipe regente declaró su independencia del país y se convirtió en una monarquía constitucional, el Imperio de Brasil, y teniendo como capital la reina Río de Janeiro. El hijo de Pedro I de Brasil, es decir, Pedro II, fue coronado emperador a los 14 años de edad. Su principal acontecimiento de dicho reino fue la abolición de la esclavitud en 1888. Pasando a una república que se dio en el año de 1889 hasta la actualidad, Pedro II fue abolido por un golpe militar el 15 de noviembre de 1889, liderado por el general Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca se convirtió en el primer presidente de Brasil. El país cambió de nombre a Estados Unidos de Brasil, que en 1967 fue cambiado a República Federativa de Brasil. Desde 1889 hasta 1930, el gobierno era una democracia constitucional. El 5 de julio de 1922 tuvo lugar el movimiento tenentista. Dicho movimiento marcó el inicio a una república oligárquica. La república oligárquica finalizó en 1930 con un golpe militar que puso a Getúlio Vargas, un simple civil, en la presidencia. El cambio de régimen implicó la decadencia de la oligarquía cafetera y el ascenso de las clases medias y las oligarquías periféricas. El 31 de octubre de 2010, en la segunda ronda de elecciones, Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva, al frente del Partido de los Trabajadores, fue elegida para convertirse en la primera mujer presidenta de Brasil. Ahora hablaremos del orden jurídico o del Estado de Derecho. La Constitución de 1824 fue la primera constitución, donde se estableció solemnemente su independencia, rompiendo los lazos coloniales con Portugal. La Constitución de 1891 fue proclamada en una elección de Asamblea Nacional Constituyente que debía elaborar una constitución república y federal para organizar un régimen libre y democrático. Debía rechazar la monarquía, absolutismo y toda forma de tiranía. También conocida como Constitución Ciudadana, fue promulgada el 5 de octubre de 1988 durante el gobierno del entonces presidente José Sarney. Es la séptima que se ha adoptado el país y tiene como uno de sus fundamentos dar más libertad y derechos a los ciudadanos y mantener el Estado como una república presidencialista. Ahora hablaremos de la teleología del Estado brasileño, tomando como base la Constitución Política de la República Federativa de Brasil, del año 1988. Hablaremos del siguiente preámbulo de dicha Constitución. Nosotros, representantes del pueblo brasileño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, para instituir un Estado democrático, destinado a asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores supremos de la sociedad fraterna, pluralista y sin perjuicios, fundada en una armonía social y comprometida en el orden interno e internacional. En la solución pacífica de las controversias, promulgamos bajo la protección de Dios la siguiente Constitución. Ahora hablaremos de la soberanía brasileña. Sobre la soberanía de Brasil, un buen ejemplo tenemos llamado Lula da Silva. Él fue el mayor organizador de huelgas durante la dictadura militar. Sin embargo, como la mayoría de los que pretenden ser héroes de un país, fue a prisión durante 12 años por delitos de corrupción. Fue presidente del año 2003 y 2010 de Brasil, además de que fue el representante del Partido de los Trabajadores. Lula representa la soberanía brasileña por todo lo que hizo en el país sudamericano. Estas palabras fueron dichas por la presidenta del Partido de los Trabajadores. Lula simboliza la soberanía del pueblo. El mayor ejemplo de un Estado soberano recae en los votos de una elección que determinará quién lleva el mando del país. Él es uno de los mayores exponentes de la soberanía y desde la cárcel da un voto de fe al pueblo para regresar la soberanía.